Buenas tardes, Lizzy. Mi nombre es Nicolás Santos, del segundo de bachillerato C, con fecha 30 de marzo del 2023, de Electric State, Simon Stelham. Parte número 7, The Coast. En la siguiente imagen yo puedo ver un parque que tal vez abarca muchas memorias de Michelle. Aquí tal vez hay fábricas, lo que está arriba, hay desgastes en la tierra, tal vez hubo aquí algún enfrentamiento o fueron naves que fueron echadas ahí. Y eso. Y Michelle sigue continuando por la carretera. The landscape had grown more ranged and shorter in ways. Cool banks from the ocean come swirling in over the hills to cover the road, and the windows were covered with a fine mist of water. A few miles before 2 miles withdrawn through something called Westmoreland Memorial Park, which seemed to be some kind of war memorial, where two enormous love ships rose from the mist high up on a wheel raised by booms. As we came closer, I see vehicles parked in the craters, and there were small walkways and footbridges all over the area and up around the ships. And I remember a discussion we had in the class once about the bombed out ships on Flower Memorial Park in South City. Half the class was certain that the ships were merely replicas, with the other half was just as certain the actual ships were in the park. When we reached the coast road, like obviously caught up with me, and I stopped at a rest stop. I turned the wish off and took my map up. Below the rest stop, a boogie mud bed reached out toward what looked like a shallow lake, and on the other side of the lake ridge rose up. I assumed the lake was the bay marked as Bodega Bay on the map, and that rise on the other side was Port Cape Victory. We probably had only half an hour's ride, so before we reached Long's Landing, where we would turn right onto a smaller road that would take us all the way out along Cape Victory to Point Lincoln. Skip was away now, and he sat looking at something on the other side of the water. He pointed toward a ridge, and out there on a crest stood a single tree. Do you know this place? I asked. Skip nodded. You've been here before, right? He nodded eagerly and looked back and forth between me and the tree. He was almost jumping up and down in his seat. It's okay, Skip. Take out your Walkman. You can listen to King Cosmo. It's not far now. I just have to rest for a while. I don't know how long I slept. Maybe an hour? Skip sat with his headphones on, still spellbound, of course. I tapped his shoulder. Hey, we can listening on the car stereo if you want to. Skip looking at me and heard nothing. I pointed at the car stereo. Skip took the take out on the Walkman and pushed it into the stereo. I put the mat back in my bag, adjusted my set, and drove out on the road again. Three assault ships occupied the far end of the bay. Once upon a time, these kits of ships had been the pride of the Federal Army, and they had been lining up on the runways where their captains had shaken the hands of President before thousands of spectators. Now where they were, plucked out of the skip
the sky hollowing out and shaded up by the sea, and finally back in service as shields for bears to rouse on, behold, and amphibians, the pride of the Air Force, 10 million tons of rows of beer shade. It was the neuronics in the amphibian ship that had burned out my mother's mind, so I guess it was fighting in a way. Dan's landing was just ahead of you. Not much more than jumbling on burning shops I crossed rounds. We turned right onto San Agustin Boulevard and creaking country road for a footways. Immediately led us out of a small town and farmed out on the Cape. En la siguiente imagen puedo ver lo que vendría a ser la carretera y lo que Michelle estaba describiendo. Aquí se pueden ver máquinas, parece que son máquinas que quedaron abandonadas y quedaron ahí en medio de la nada. En la siguiente imagen se puede ver otra fábrica y el carro de Michelle donde iba de viaje. Hay una frase donde dice "Don't believe in time oats". Se puede ver ojos. Es me imagino que otra máquina o un instrumento que utilizaban en aquella época que quedaron abandonadas. All of Cape Victory was an endless boneyard on the map, and a small area in the inner part of the bay was marked as San Agustin Saving Yard, but there were wrecks everywhere. After each turn, a new vista of never-ending routes, of all suspension ships and combat rooms opening up. Some were scarred by combat, while others seemed to have been left more or less intact, but everywhere across the ships were with traces of scripts. The hulls were open and multiplied, parts were plating and equipment had been stripped. Some ships were almost completed, with only the frame remaining. On the grass debate an inner's like a fish skeleton, and I read out like this: Jesus Christ, poor kid, woman, mother, let's see. Could I remember the names of those ships? Amphibians, of course, the big ships carrying smaller ships inside. What was the name of those smaller ships? Pentius F? Something. The neurotics in the control chambers of the Pentium ships were easy to access, especially from someone as small as me. The black cables with the yellow coupling were what you were looking for. Then there were the small sail ships, outtensions, what they were called, according to my mother. My father had flown an outtention ship at the Battle of Boise. The outtention ships were able to escape through inside the control chambers. There were panels with hatches marked with yellow stickers, and below hatches there were routes you could pull up, and inside the routes were batches of plastic filters you could remove by pushing a pen into a small hole on the inside of the root so it came apart into pieces. If you were lucky, those filters were sticky with no reeds. The crescent another wheel, and on the other side there were cows grazing around the creeks. It looked really peaceful, but there were the cow farted down the road, maybe decomposed, almost like mummies. Some of the carcasses seemed to be moving, but
It was actually the dark box of scavenous bears that he wanted to eat, and when we drawn by the two flying, scattering on the winds like a stranger landing sea, I following the flock in the rainbow mirror. It floated around like a mobile in the air above the deep coast, broke apart, and then flown back together. I had lived in the three different towns and attending 4 different schools. By the time I started 5th grade, my high friends now and 10. It depended on how my mother was feeling and where we could park or Airbnb. When the others went home to their families and they peeped rallies and ice rink and jumpers, I was busy helping my mother ingest the chemicals her body and country no longer supplying her with. When I started at a new school, the school bus always had to change its route and drive through areas that none of their other children have ever seen. That was my gift to my new classmates. Kids weren't supposed to have a reason to get all the views where we lived. In the midst of the ravens, abdominal humans, drums moved. They wound along with their backs and big of cables, and looked at them and realized that this horrible place reminded me of my mother, and I was feeling with something that might be called nostalgia, and that about how you have the memories you have. It's great to look it up as we pace it. I guess not many cars passing by here anymore. En la siguiente imagen puedo ver los drones que menciona Michelle en la historia. Se ven unas máquinas que son demasiado grandes, que abarcan mucho espacio, sobre todo en los lados de la carretera. Se ven que ya no tienen años de uso, que están descompuestos. A pesar de que sí se ve una luz ahí, puede ser que todavía funcione algo. En la siguiente imagen puedo ver a 2 personas con neurocasters que se están dirigiendo a una casa. La carretera está abandonada, el lugar está oscuro, pero están yendo con mochilas, con cables, lo que menciona Michelle en su cuento. En la siguiente imagen se puede ver la especie de fábricas que quedaban atrás de las casas, carreteras donde se construían, me imagino, los drones. Está la energía que utilizaban, tal vez era demasiada, que por eso producían un montón de destello de luz. Y se puede ver también las casas normales que quedan ahí, quedan en miniatura a comparación de las grandes edificaciones. El paisaje había crecido más accidentado y envuelto en neblina. Los bancos de nubes del océano se precipitaron sobre las colinas para subir el camino y las ventanas se cubrieron con una fina neblina de agua. Unas pocas millas antes de Tomales pasamos por algo llamado Westmoreland Memorial Park, que parecía ser una especie de monumento a los caídos de la guerra, donde 2 enormes bancos de carga sumergida en la niebla en lo alto de la colina destapaba por las bombas. A medida que nos acercábamos vi vehículos estacionados en los cráteres y había pequeñas pasarelas por todo el área y alrededor de los bancos, y recordé una discusión que tuvimos en clase sobre los bancos bombardeados en Woodland Memorial Park en la ciudad de Sus. La mitad de la clase estaba segura de que los barcos eran meras réplicas, mientras que la otra mitad estaba igual de segura de que los barcos reales estaban en el parque. Cuando llegamos a la carretera de la costa, la falta de sueño me alcanzó y me detuve en un área de descanso. Apagué el motor y saqué mi mapa. Debajo de la parada de descanso, un lecho de lodo pantanoso se extendía hacia lo que parecía un lago
poco profundo y al otro lado del lago se elevaba una cresta. Supuse que el lago era la bahía marcada como Bodega Bay en el mapa y que la cresta del otro lado era parte del Cape Victory. Probablemente solo llevábamos media hora conduciendo hacia el sur antes de llegar a Dunes Landing, donde girábamos a la derecha por una carretera más pequeña que nos llevaría a lo largo de Cape Victory hasta Point Linden. Skip ya estaba despierto y estaba sentado mirando algo al otro lado del agua. Señaló hacia la cresta y allá arriba. En una cresta había un solo árbol muerto. ¿Conoces este lugar?, yo pregunté. Skip asintió. ¿Has estado aquí antes, verdad? Asintió con cautela y miró de un lado al otro entre el árbol y yo. Él casi saltaba arriba y abajo en su asiento. Skip, saca tu Walkman. ¿Puedes escuchar King Karma? No está lejos. Ahora solo tengo que descansar por un invierno. No sé cuánto tiempo dormí, tal vez una hora. Skip se sentó con los auriculares puestos, todavía hechizado, por supuesto. Toqué su hombro. Oye, podemos seguir escuchando en el estéreo del auto si quieres. Skip me miró y no oyó nada. Señalé el estéreo del auto. Skip sacó la cinta de Walkman y la metió en el estéreo. Devolví el mapa a mi bolso, ajusté mi asiento y volví a la carretera. 3 barcos de asalto ocuparon el otro extremo de la bahía. Érase una vez ese tipo de barcos había sido el orgullo del ejército federal y se alineaban en las pistas donde sus capitales estrechaban la mano de los presidentes ante miles de espectadores. Ahora aquí estaban arrancados del cielo, ahuecados y masticados por el mar, y finalmente de nuevo en servicio como acantilados para que los pájaros se poseen. He aquí Action, el orgullo de la Fuerza Aérea, 10 millones de toneladas de óxido y aves mierda. Fueron las neuronas de las naves Amphion las que habían quemado la mente de mi madre, así que supongo que encajaba en cierto modo. Dunes Landing estaba justo delante de nosotros, no mucho más que un revoltijo de tiendas, tapias y un cruce de caminos. Doblamos a la derecha y San Agustín Boulevard, un camino rural agrieto lleno de baches, inmediatamente nos llevó fuera del pequeño pueblo y más lejos del cabo. Todo el Cabo de la Victoria era un cementerio sin fin. En el mapa una pequeña área en la parte interior de la bahía estaba marcada como San Agustín Salvage Yard, pero había restos de naufragios por todas partes. Después cada turno se abría una nueva vista de filas interminables de viejas naves suspendidas y drones de combate. Algunos estaban marcados por el combate, mientras que otros parecían haber quedado más o menos intactos, pero en todas partes en los barcos había rastro de chatarreros. Los cascos estaban abiertos y mutilados, partes a las que se les habían quitado las placas y el equipo. Algunos barcos fueron destruidos casi por completo y solo quedó la estructura sobre la hierba, despobrida de entrañas como el esqueleto de un pez. Y crecí así, Jesucristo, pobre niño, maldita madre. Veamos. Podría recordar los nombres de esos barcos. Anfiones, por supuesto. Los barcos grandes llevaban barcos más pequeños adentro. ¿Cuál era el nombre de esos barcos más pequeños? Penteo, algo. Los neurónicos en las cámaras de control de las naves Fiumfium eran de fácil acceso, especialmente para alguien tan pequeño como yo. Los cables negros con los acompañamientos amarillos eran lo que estaban buscando. Luego estaban las naves pequeñas de asalto. Outtentions se llamaba. Según mi padre había pilotado un barco Outtention en la batalla de Booth. Los barcos eran oro para los chatarreros. Dentro de las cámaras de control habían paneles con escotillas marcadas con pegatinas amarillas, y debajo de las escotillas habían varillas que podían sacar, y dentro de las varillas había un montón de filtros de plástico que podían quitar empujando un bolígrafo en un pequeño agujero en el lado de la varilla, de manera que se separó en 2 partes. Si tuvo suerte, esos filtros estaban pegajosos con neurita. Subimos a otra colina, y al otro lado habían vacas pastando alrededor de restos del naufragio.
Parecía muy tranquilo, pero habían vacas muertas más adelante en el camino, muy descompuestas, así como momias. Algunos de los cadáveres parecían estar moviéndose, pero en realidad eran las espaldas oscuras de pájaros carroñeros que se habían reunido para comerse al gato, y cuando pasamos por allí emprendieron el vuelo, esparciéndose en el viento como extrañas semillas de dientes de león. Seguí el rebaño por el espejo retrovisor. Flotó como una ameba en el aire sobre las vacas muertas. Se separó y luego volvió a fluir. Había vivido en 3 pueblos diferentes y asistido a 4 escuelas diferentes. Cuando comencé el 5º grado tenía amigos de vez en cuando. Dependía de cómo se sintiera mi madre y dónde pudiera estacionar nuestra casa rodante. Cuando los demás se fueron a casa con sus familias y sus reuniones de animaciones, pistas del hielo y juegos, yo estaba ocupado ayudando a mi madre a ingerir los químicos que su cuerpo y su país ya no le proporcionaban. Cuando comencé en una nueva escuela, el autobús escolar siempre tenía que cambiar su ruta y pasar por áreas que ninguno de los niños había visto nunca. Ese fue mi regalo para mis nuevos compañeros de clase. Se suponía que los niños no tenían una razón para bajarse del autobús donde vivíamos. En la niebla de los cementerios se movían abdominales drones caseros. Anduvieron con sus bolsas y manojos de cables y los miré y me di cuenta de que este lugar horrible me recordaba a mi madre y me llenó de algo que podría llamarse nostalgia, y pensé en cómo tiendes los recuerdos que tienes. Los chatarreros levantaron la vista cuando pasamos. Supongo que ya no pasan muchos coches por allí.